Querida Mackenzie, tienes 33 años y me preguntas, ¿me conviene la carrera que sigo, que estoy siguiendo? Antes de decirte nada, quiero agradecerte por haber colaborado en la gestación de mi película Poesía sin fin. Muchísimas gracias. Bueno, has elegido 3 números, el 8, el 3 y el 17. Aquí los tengo. El 8 que es la justicia. El 3 que es la emperatriz. Y el 17 que es la estrella. Como tú ves, son 3 mujeres, todas bellas, todas positivísimas. Aquí el tarot comienza de aquí para allá, o sea, digamos que viene del pasado y va hacia el futuro. Entonces tú, en el pasado, tienes algo que has cortado. La justicia tiene una espada azul, es decir, que es una espada espiritual, ¿no es cierto? Tiene una especie de sombrero con un símbolo que se eleva hacia las fuerzas espirituales. Tienes una balanza, por el momento aquí está vacía, pero está dispuesta, está vacía, está dispuesta a pesar en la balanza lo que es positivo y lo que es negativo, y al mismo tiempo creando la unidad de los contrarios. ¿Ves tú? La unidad de la dualidad. ¿Qué significa la unidad de la dualidad? Significa no actuar separando una cosa de la otra. En la política la izquierda se separa de la derecha, pero las dos son un pájaro que ambas no ven. En el aparato para medir la temperatura tienes el frío y luego tienes el calor, pero el frío no es diferente del calor. Ambos están medidos por el mismo aparato, son una unidad. Mi gran maestro Gurdjieff decía, un bastón tiene 2 extremos, pero los 2 extremos están en el mismo bastón. Entonces tú sabes eso. El 8, en la serie del 1 al 9, porque hay 9 números, contando el 0, 10, si consideramos el 0 como número, el número que es el más perfecto es el 8. Digamos, lo femenino comienza con el 2, que es una acumulación de energías posibles. Y pasa al 4, que es el establecimiento seguro en la realidad. Pasa al 6, que es encontrar lo que se ama, hacer lo que se ama, y se llega al 8, que es la perfección, nada de más, corto lo que está de más, y el equilibrio. No juzgo, comprendo. Todo eso lo tienes. Y luego viene la justicia, ¿ves tú? La justicia está sentada en un trono perdóname, que se eleva a sus espaldas, como las rodillas de una madre. Es decir, tiene la madre diosa a sus espaldas. Es decir, ella comprende que el universo no es solamente masculino, no es un viejo con barba el creador,
El creador es una fuerza activa, no por eso será masculina, activa, y una fuerza receptiva. Y el esoterismo machista se ha dedicado a estimar que lo activo es masculino y que lo receptivo es lo femenino. ¿Ves tú? Váyate, vete linda. Gracias. Entonces, la emperatriz está reconociendo que a sus espaldas, digamos, tiene la diosa madre. No la niega. Se deja engendrar por su feminidad. Pero tiene un escudo que puede ser su creación, que es activo, es un águila macho. El emperador tiene un águila femenino, lo he dicho muchas veces. Este es un águila macho. Pruebo lo que digo porque el emperador, el águila tiene un huevo con ella, está empollando. Ella tiene un águila presta a volar. Ahora tiene un cetro. ¿Ves tú? Su alter ego, el emperador, está sentado cruzando las piernas, es decir, está encerrado en él mismo. Él se siente Dios Padre, él. Tú eres servidora de la diosa madre. Y tiene un cetro lejos de él. Él dice, no tengo nada de psicológico, de personal en mi poder. Yo llego a un poder y a unas leyes que existen. Entonces, lejos de él toma el cetro. Pero tú no. Tú, por ejemplo, tu cetro parte de tu pubis, es decir, directamente de tu creatividad, sexualidad, y se extiende hacia el universo. Estás llena de energía, pero no sabes en este momento a dónde ir en el momento de la carta. Tú sí sabes dónde ir. Sabes dónde ir porque llegas a tu verdad desnuda. ¿Ves? La estrella ya no tiene vestiduras. Nada que se indique que es juez, nada que indique que es emperatriz. Es un ser puro, sin disfraces, abierta, con una rodilla en tierra, bendiciendo a la naturaleza, aceptando el sitio donde está, purificando el sitio donde está esas aguas que son el transcurrir de la vida. Ella la está purificando con dos receptáculos. Uno echa líquido amarillo del color de su pelo, es decir, su espiritualidad en el mundo, y el otro recipiente que está entre sus piernas eyecta un azul profundo, que es el misterio de su inconsciente, de su sexualidad, de su creatividad. Lo da al mundo también. Está totalmente dada a purificar y a enriquecer el mundo. Y en su cabeza tiene las estrellas, ¿no es cierto? 7 estrellas, los 7 chakras, tú podrías llamarle también, que están al servicio del Dios interior, este sol que está aquí. Ahora fíjate bien, tiene 7 estrellas, pero se dividen. 1, 2, 3, un triángulo. 1, 2, 3, 4, un cuadrado. Entonces, el triángulo, ¿no es cierto?, es el espíritu que está descendiendo hacia la materia. Y el 1, 2, 3, 4 es la materia que está ascendiendo al espíritu. Ahora, este triángulo azul está entre las piernas de ella. El triángulo azul, entre las piernas de ella. O sea que tu sexualidad es totalmente creativa espiritual. Y este cuadrado amarillo está saliendo del receptáculo que viene directamente de tu cerebro. O sea, tienes un pensamiento que realmente se introduce y puebla la materia.
pues estás magnífica. La carrera que estás siguiendo, en el retrato que hace de ti el tarot, tiene que servirte, porque tú no creo que te puedas equivocar teniendo las calidades humanas que tienes. Pero vamos a ver si te equivocas. Elegiste la carta 3 en el medio. 1, 2, 3. Después la 8, aquí al principio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y después la 17, o sea, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Ahora, yo voy a abrir las cartas aquí, voy a ver de dónde vienes. Fíjate tú lo que salió. Vienes y has cortado con el emperador. Tú eres una emperatriz que se cansó de su emperador y no acepta quien la dirija. Es decir, estás en plena revolución que está haciendo la mujer actual, que es muy justa. Tú ya no quieres eso, tú quieres dominar tu mundo. Te felicito. Ahora, en respecto a la justicia, a tu perfección, mira lo que te sale al lado de la perfección. Tienes el diablo. Es decir que tu inconsciente es tu aliado. No es un diablo malo, es tu inconsciente que está trabajando. Y donde más te ayuda tu inconsciente, que es azul, este diablo, que es una mezcla de los dos extremos, un andrógeno alquímico, es tan azul como la espada de la justicia. Es decir, tu inconsciente te ha dicho muy bien que te tienes que separar de tu pasado. Te lo está diciendo tu inconsciente. Porque era una amarra, tenías en la pareja, tenías una especie de cadena que te unía y no te dejaba actuar en lo que tú querías esa pareja. ¿Ves tú? Espero no equivocarme porque no te conozco. Te estoy leyendo el tarot. Si no corresponde a tu vida, le corresponderá a una persona que me está escuchando, o sea, que está describiendo un estado del tarot. Entonces, los personajes tienen las manos detrás de la espalda, es decir, están impedidos de actuar. Y tienen una especie de cuernitos negros en la cabeza que indica que tienen una mentalidad negativa porque están prisioneros en esta pareja. Tú te liberaste de todo eso. Ahora, esta creatividad que tienes, en un momento dudabas si tu carrera te sirve, dudas incluso ahora. Porque si me preguntas eso, dudas si tu carrera te sirve. Y no deberías dudar. Y aquí tú tienes el ermitaño, que lleva el sol en su lámpara, que es tu maestro, te protege en el interior de ti un sabio. Tienes un protector sabio que te protege. ¿Ves tú? Te está protegiendo, está yendo hacia ti, no está retrocediendo. Tú vas camino de la sabiduría. Te está indicando el camino, te está alumbrando, te está diciendo lo que escogiste es bueno para ti. Es bueno. Y tu don a la naturaleza, tu verdad, ¿con qué está? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué maravilla! Está con el mundo. Una mujer tan desnuda como tú, tan verdad como tú, pero que está realizada. La carta del mundo es la realización. Entonces lo que el diablo no te dejaba practicar, es decir, tu actividad y tu receptividad, poniéndote las manos en la espalda, tú sola ahora en el mundo tienes el recipiente receptivo a este lado y al otro lado tienes el bastón de los dos extremos que te dije al comienzo.
Un bastón, como decía Gurdjieff, tiene dos extremos. Tienes el equilibrio de la actividad, a un lado tienes los animales activos y a otro lado tienes los personajes receptivos. Estás en un aura totalmente espiritual, te estás creando un alma. Pues es uno de los tarot, de los 50 tarots que ya llevo realizado. Este es el tarot más positivo que ha surgido, lo cual me llena de felicidad, porque el ser humano tiene la posibilidad de ser feliz. Quizás es la esencia lo que debemos buscar. Yo en México fui a buscar un maestro zen en Yotakata. Yo quería que me dijera que no me iba a morir. Y cuando abrió la puerta, salió una persona sin edad, con el cráneo rasurado. Inmediatamente me sonrió, me tomó de una mano, me llevó a un muro y me mostró un dibujo japonés, así de una palabra, y me la tradujo y me dijo, felicidad. Y con eso me indicó la meta del Zen. La iluminación es descubrir la felicidad de ser útil al mundo. Gracias, mi querida amiga, gracias.